Señor, te damos tantas gracias por este momento, gracias Señor por esta semana, gracias por este día, Señor, gracias por este discipulado, gracias por quienes podemos participar, Señor, gracias por nuestro pastor que se dispone para enseñarnos y te queremos entregar esta clase, Señor, para que tú trabajes en nuestros corazones, para que tú nos enseñes, para que tú nos moldees, Señor, para que tú nos transformes a tu imagen. Y te pedimos, Señor, que todo lo que podamos aprender lo podamos también poner en práctica. Te damos muchas gracias, Señor, por esta oportunidad de poder ser moldeados. Y te entregamos, Señor, este tiempo para que las distracciones queden fuera, para que las conexiones se puedan mantener y para que nuestra mente también y nuestro corazón esté dispuesto a escuchar tu voz. En el nombre de Jesús, amén. 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 Muchas gracias. Bueno, vamos a compartir la pantalla. ¿Qué les pareció este capítulo? ¿Hay alguna reacción antes de que comencemos? ¿Algo que decir sobre la palabra sumisión? Yo, yo quería decir, cuando leí el título, me pasó lo de la primera pregunta. Oh, no es algo que uno realmente se cuesta y se niega. Y, y quería comentar, no sé si fui la única, bueno, Oscar también tuvo la misma sensación. La pregunta 5 nos complicó un poco. Entonces quiero que lleguemos a ese minuto para discutirlo porque no sé si es un tema de la pregunta o fue que No nosotros lo entendimos. entendimos mal. Eso. Correcto, no hay ningún problema. En las 5 entonces nos detenemos a conversar un poco de ello. Pero es interesante que esa reacción que tuviste, Sandra, es bien frecuente. No más de leer el título, ya a las mujeres se les para el pelo un poquitito, ¿verdad? Eh, a los hombres no tanto, pero después a los hombres al final de la lección sí se les para el pelo. A mí no, Así que, a mí no se me paró. claro, algunos sí, algunos no. Bueno, vamos viendo entonces de qué se trata esto. Y como introducción cito este pasaje que es el pasaje controversial, ¿no es cierto? Pero a veces cuando lo leemos, fijamos nuestra atención en el versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. O sea, no solamente dice que deben estar sujetas a sus maridos, sino lo agrava todavía diciendo como al Señor. Entonces la cosa se pone terrible. Pero el versículo 21 nunca hay que perder de vista que va justo antes del 22. Y dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Eso es lo difícil de comprender de este pasaje y lo que produce más de una cosa interesante. Le tengo ahí una pregunta, como para que partamos calentando motores. En su opinión, ¿el cristianismo oprimió o liberó a la mujer? ¿Qué piensan las mujeres, las señoras que están conectadas hoy día? La liberó. Viquita, muy bien, la liberó. ¿Pero eso me lo dice por buena educación o lo cree de verdad? No, porque si uno en el fondo igual revisa los pasajes de la Biblia, cómo era la relación que existía en la historia, o sea, de los hombres en el fondo, cómo eran con las mujeres, efectivamente había como un opacamiento constante, como en el fondo había o sea, como que estaban siempre súper sujetas y sometidas a ellos en orden, digamos, pero después cuando el Señor en el fondo aparece el cristianismo y empiezan a hablar de la palabra como lo que Dios realmente cree de nosotras, que si bien tenemos funciones distintas, pero somos creados, o sea, creados al unísono y en una función, no sé si decirlo equilibrada, porque tenemos funciones distintas, pero
pero estamos al nivel, al mismo nivel. Y ahí como que en el fondo igual también dice ahí que como para la época, lo que ellos decían, como Pablo y muchos otros, era una locura, o sea, era una locura para quienes escuchaban aquello, producto de lo que ellos mismos ya vivían culturalmente. Perfecto, Vicky, muchas gracias. Por supuesto que tenemos dificultad para comprender el contexto de tiempos antiguos, porque requiere estudiar historia, compenetrarse un poco de aquellas cosas y la mayor parte de las personas apenas se informa de lo que pasó en la semana pasada, ¿no? No mucho más que eso. Entonces, se vuelve un problema. Uno tiene que siempre leer las cosas en su contexto social e histórico. Y para aquella época la Biblia definitivamente fue revolucionaria. Yo les ruego que ustedes anoten eso y defiendan eso a brazo partido en cualquier discusión. La Biblia definitivamente en todas las épocas, desde Génesis hasta Apocalipsis, fue revolucionaria en todos los aspectos sociales, incluyendo el tema de la mujer, el de los esclavos, el de la crianza de los hijos, incluso el trato de los animales y hasta de las plantas, de los bosques. Entonces, si alguien dice que la Biblia es el fruto del machismo, no, es exactamente al revés. Es una obra literaria extraordinaria que surge en un contexto donde el machismo era real, sumamente opresivo, era una época completamente patriarcal, pero la Biblia constantemente recuerda los orígenes, y en los orígenes lo que tenemos es esta igualdad esencial, pero diferencias funcionales entre hombres y mujer. Claro, hay un problema desde Génesis 3 en adelante, y es que Dios no cambió el esquema de que el varón fuese la cabeza y la mujer la ayuda idónea. Y al no cambiar el esquema, se introduce el problema de que el hombre es un pecador. Entonces, tener a una cabeza pecadora se produce sin duda una situación bien compleja y que redundó después en un patriarcado bien opresivo. Pero por favor, mantengan eso en perspectiva. La Biblia es revolucionaria en todos los aspectos en su época. Según este capítulo, ¿quiénes tienden a reaccionar más fuertemente contra la palabra sumisión? ¿Por qué? ¿Quién quisiera contestarla? Alguna mujer ¿Qué, me gustaría que la contestara otra vez. qué número es la pregunta? En La... la 1, pero preferiría todavía, Mitchell, una mujer que Ok. contestara esta pregunta. Después te doy la palabra. Yo sí, yo puedo. Muy bien, dale, Sandra, pero pon la cámara, por favor. Eh, bueno, Esto no está funcionando. Ahí ya sí. sí. La verdad es que obviamente las mujeres somos las que más podemos reaccionar, porque la palabra como socialmente se conoce como si fuera un término machista, como si fuera una opresión sexista y algo que se reconoce como anticuado. Eh, Además que finalmente la sumisión como que lleva al trasfondo de que suena como restricción y finalmente lo que más uno no quiere, que es algo como cuadrado, anticuado y opresión sexista, eso principalmente. Correcto, Sandra. Pero si uno analiza ese tema, uno se pregunta entonces por qué los hijos reaccionan de la misma manera, ya no solamente contra el papá, sino también contra la mamá. Es decir, eso nos muestra que parece que hay algo en el corazón que tanto hombres como mujeres tenemos un rechazo a todo lo que signifique que alguien nos dirija, nos mande, tenga autoridad sobre nosotros. Y fíjense que el problema no es ni siquiera decir si es una mala autoridad, porque los hijos no deberían decir todos al unísono, nuestros papás son malas autoridades. Ciertamente habrá algunos papás que no merecen esa designación, pero hay muchos, yo creo que la mayoría, que merecen el respeto de sus hijos porque hacen lo mejor que pueden, se esfuerzan
y aun sin ser perfectos, aman a sus hijos y harían cualquier cosa por ellos. Y sin embargo, los chicos se rebelan, y no solamente en la adolescencia, sino que desde pequeños. Entonces tenemos un problema un poco más grande que simplemente este asunto sexista. La sola mención de la palabra sumisión provoca molestia en las mujeres, claro, eso es lo que se ve cada vez que doy este curso, siempre. Es considerado un tema machista, anticuado, un intento de opresión sexista, sí, lo que dijo Sandra. Con los hijos vemos algo parecido y ahí está lo raro, la rebeldía está cada vez más de moda. Si fue un problema en la época antigua, hoy en día es de verdad casi una postura. El que no es rebelde está fuera, algo le pasa. ¿Mm? Y la mayoría obedece a sus padres porque no les queda otra, pero anhelando el día de su liberación cuando sean mayores de edad. Y por supuesto, algunos presionan y presionan para que eso se produzca ya en su temprana adolescencia. Y no hacen caso prácticamente de nada, produciendo, por supuesto, un infierno en las casas. Y claro, los hijos pretenden quebrarle la mano a los padres y los padres ya con una infinidad de leyes que se han inventado no saben cómo quebrarle la mano a los hijos y ahí se vuelve un problema serio. Como dije, lo primero que deberíamos constatar es que no es un asunto de hombre y mujer solamente, es un problema que tenemos hacia cualquier autoridad. Y es un problema con el que reaccionamos tanto los hombres como las mujeres. Por supuesto, socialmente, en sociedades patriarcales, las mujeres han sufrido más de esto. Y entonces ellas casi nacen con rebeldía contra ese asunto. ¿Ya? Pero vamos a tener que estudiar un poquito más. Explique el significado de la palabra sumisión en su contexto militar y en su uso bíblico, o sea, no militar, fuera de este contexto, ¿ya? Y aquí les puse una soldadita, porque para que ustedes vean lo que son las mujeres que tratan de rebelarse contra el hombre, pero se meten al ejército para hacerle caso. Y la mayoría de los jefes son hombres. Es bien curioso eso, pero así funciona la mente humana. Entonces, ¿quién quiere tomar la pregunta 3? Mitchell, tú estabas queriendo decir algo. Sí, puse en el contexto militar podemos ver cuando un soldado debe someterse a su coronel, a su capitán o simplemente a otro soldado de mayor rango, como un teniente, un jefe, jefe de tropa o algo así, jefe de pelotón. Es decir, mantenerle una obediencia total a la persona que está por arriba de él y a su voz, a su dirección. Eso lo puse en el nivel militar. Y en el área bíblico sería cuando llevamos una actitud voluntaria, una actitud sumisa que puede ser de brindar, de cooperar, llevar una tarea voluntaria sin esperar nada a cambio y estar sujeto sobre todo a la voluntad y a la palabra de Dios. Excelente, Mitchell, muy completo. O sea, en el área militar es exactamente como nosotros conocemos la palabra sumisión, pero todavía con más fuerza. O sea, es esa obediencia sin opción a reclamo. Incluso ustedes saben que un soldado, si desobedece a sus superiores, le hacen una corte militar, ¿no es cierto? Entonces le va a ir mal, porque eso sí no se puede tolerar en una institución totalmente jerárquica. Por supuesto, como hemos dicho, eso se trasladó al ambiente de familia y el hombre como cabeza tenía esa autoridad absolutamente jerárquica sobre la mujer y sobre los hijos. Se transformó de un papá a un jefe con autoridad absoluta. Y las leyes antiguas incluso le permitían al hombre castigar físicamente a las mujeres y a los hijos si faltaban a esa obediencia. De manera que se trasladó lo mismo de ese sentido militar a la familia. ¿Ok? Y así funcionó la familia por miles de años. Lo que llaman la sociedad patriarcal, en efecto, así fue. Sin embargo, y ahí viene lo revolucionario, cuando los autores bíblicos usaron esta palabra,
Ellos sabían perfectamente de dónde la tomaban. Sabían perfectamente que la gente, cuando la oyera, interpretaría que estaba hablando de lo mismo que se decía en la sociedad, o sea, de esta sumisión absoluta, sin derecho a pataleo. Sin embargo, cuando lo empezaron a usar los autores bíblicos, de pronto el contexto parecía contradictorio. Precisamente lo que vimos en Efesios. ¿Cómo puede ser que se sometan unos a otros? Si todos nos sometemos unos a otros, bueno, ¿quién es el que manda? O sea, si yo soy el capitán de un pelotón, no sé, un batallón, y yo tengo que someterme hasta el último conscripto, al final, ¿mando yo o mandan ellos? ¿Es un asunto de democracia o con qué es lo que la Biblia pretende decir? Y ahí es donde les digo que esto es revolucionario. Esto cambió la perspectiva. Y hay que entender lo que trata de decirnos la Biblia eh, para darle el verdadero sentido, que es lo que nos interesa a nosotros, ¿no es cierto? Así que si alguien piensa que la palabra sumisión es fuerte, tiene toda la razón. Es muy fuerte. Pero en la Biblia se usa de una manera muy particular. Y esa manera particular es lo que nos interesa a nosotros comprender. En resumen, en su uso no militar, como vemos en el pasaje de Efesios, por ejemplo, la palabra llegó a significar cargar un peso voluntariamente, una actitud voluntaria de dar, de cooperación, de compromiso sacrificial. Además, vemos que el Señor, vemos que para el Señor esa actitud debe permear todas nuestras relaciones, porque la virtud máxima de la nueva sociedad creada en Cristo es la humildad, cuyo fruto es el servicio, no la soberbia que logra servirse de los demás. Entonces, este párrafo es súper importante, porque Jesús dio el ejemplo siendo Él el Señor de todo, se sujetó a todos nosotros. ¿Cómo hizo eso? Haciéndose como nosotros, viviendo entre nosotros, muriendo como nosotros y en nuestro lugar. Eso significa someterse ahora desde la perspectiva cristiana. ¿Me siguen? Los discípulos una y otra vez le dijeron al Señor, ¿quién de nosotros va a ser el mayor? Los hijos del trueno, ¿no es cierto? Juan y Jacobo le dijeron, Señor, queremos sentarnos a tu diestra y a tu siniestra. Y Jesús le dijo, yo no puedo darles eso, pero lo que a ustedes les pasa es que no están entendiendo que en el reino de Dios, el mayor es el que se hace menor de todos. Eso es lo que ustedes no están entendiendo. O sea, cuando Jesús le dijo a Pedro, tú serás la piedra, no le dijo, tú vas a ser el jefe de todos. Le dijo, tú vas a ser el siervo máximo que va a restaurar a tus hermanos cuando ellos sean zarandeados. Cuando Dios levanta a alguien, lo hace descender a la calidad de siervo. Eso es la promoción en el reino. Mire qué extraño. O sea, Dios dice, te estoy escogiendo, uno que escucha, me va a dar cargos, me va a dar autoridad, me va a poner sobre los demás. Los demás me tienen que obedecer. Eso es lo que escuchamos nosotros. ¿Qué es lo que Cristo piensa? Cuando nos da cargos, tienes más que servir. Te estoy dando dones para servir de mejor manera a los demás. ¿Me explico? Es al revés de lo que nosotros pensamos. Por tanto, esa actitud debe permear todas nuestras relaciones. El cristianismo se vuelve algo contracultural. En aquellos que le creen, Dios está creando una nueva cultura donde los estándares de diferencias creados por el egoísmo humano ya no tienen cabida. Hermanos queridos, ¿por qué es difícil obedecer a otro? Porque el otro quiere que nosotros hagamos lo que a él le conviene. Pero si esa persona, en lugar de pedir obediencia, se somete a nosotros para servirnos
y después nos pide algo que además ese algo nos conviene a nosotros, la sujeción debiera ser espontánea y natural. Cuando nosotros vemos que alguien que es superior a nosotros se nos sujeta, la respuesta debiera ser ¿de qué? Sumisión. Por eso es que pide, yo, Cristo, me he sometido a ustedes, ¿es mucho pedir que ahora ustedes se sometan a mí? Ese es el cristianismo. Y cualquier otra forma de cristianismo es una imitación barata. Cuando ustedes ven una iglesia donde la jerarquía es muy potente, donde el que manda simplemente mira hacia abajo a los demás y los demás le deben obediencia, donde el que manda tiene mayores privilegios, mayores riquezas, tiene prebendas especiales y los de abajo deben servirlo, eso no es cristianismo. Eso es trasladar la forma del mundo a la iglesia. ¿Me explico? En la verdadera iglesia, si alguien le rinde pleitesía a otro, por ejemplo, las ovejas a su pastor, es por amor, no porque estén obligadas, porque si no los van a oprimir o los van a echar de la iglesia, ¿no? Y el que es el que manda en una iglesia es el que se ha sometido a servir a los demás. De lo contrario, no merece el título de ser el que la lleva, digamos, en algún sentido, el que tiene la responsabilidad dada por el Señor. ¿Me siguen en esto? Esta es la teología acerca del servicio, acerca de la sumisión. Jesús es el ejemplo máximo, como veremos en unos minutos más. El que no entiende eso, claramente no va a entender cómo esto se aplica posteriormente al hogar. Avanzamos un poco más. Pregunta 4. ¿Cómo habrán reaccionado los varones en el tiempo de Pablo ante la enseñanza de Efesios 5:21, donde dice, someteos unos a otros? ¿Quién quisiera responder esta? ¿Cómo cree Felipe que habrían reaccionado los varones? Mm. Bueno, con mi esposa lo que estuvimos haciendo hoy la pregunta 4 dice, para ellos significó algo revolucionario en la época, ya que era un mandamiento que el esposo debía someterse a la esposa, a hijo, no era algo común, era una controversia que tenía, porque el someterse unos a otros era algo para la época que era lo contrario a lo que obviamente Practicaba. se practicaba. Eso Muy bien, eso. Felipe. Excelente. Piensen ustedes en esta escena de la época antigua. Digamos, situémonos en Medio Oriente, que todavía se parece bastante a lo que se vive en algunas partes de entre los árabes y cosas por el estilo. Pero situémonos hace 2000 años, 3000 años atrás, en Medio Oriente, en el ambiente judío. Una esposa no podía caminar en la calle al lado del esposo, tenía que caminar atrás. No podía dirigirle la palabra en público, no podía darle un beso en público. Cuando llegaban a la casa, la esposa tenía que prepararle la comida y ella comía después que él y comía en otro cuarto, porque él o comía con sus amigos o comía solo, pero la esposa era mandada a llamar cuando el esposo requería algo de ella, pero ella no podía ir cuando se le ocurría a estar con él o hablar con él. No era mi hijito, mire, tengo algo que decirle, no, así no funcionaba en el tiempo antiguo. La mujer debía estar con los hijos y en el rango social el hijo varón valía más que la mujer y la mujer valía más o menos lo mismo que los animales de la casa. ¿Entienden? Entonces, si la mujer desobedecía, el hombre tenía el derecho de golpearla y si desobedecía mucho, o tenía otras cosas como por ejemplo que cocinaba mal o era un poco respondona, el hombre tenía el derecho de divorciarse, derecho legal, y tomar a otra mujer. Y una mujer divorciada en aquella época le quedaba solamente dos opciones, la mendicidad o la prostitución.
No había otra forma de subsistir en aquella época para una mujer, a menos que su padre la recibiera de vuelta en el hogar, pero eso se daba muy poco porque el papá había recibido una dote por ella, un mojar, mejor dicho, y ese era el pago por ella, y por lo tanto ya no la iba a recibir más en la casa. Entonces, hermanas queridas, tienen ustedes toda la razón cuando piensan en un ambiente completamente opresivo para las mujeres, muy terrible. Pero de pronto viene un Pablo y le dice a los hombres, ustedes también sométanse a ellas por amor, busquen su felicidad, amen a la mujer como Cristo amó a la iglesia. Díganme si eso no es revolucionario. Por supuesto que eso cambiaba completamente el ambiente de la época. Así es que si ponemos todo esto en perspectiva, en la época de Pablo no habría sido extraño ver esta palabra refiriéndose al deber de las esposas hacia los esposos o de los hijos hacia los padres. Ya hemos explicado que eran sociedades patriarcales con dominio masculino totalitario. Pero al referirse también al deber del varón hacia los demás en el hogar, el sentido cambia radicalmente y se vuelve un principio universal. ¿Puedes leer el último párrafo? Para aquella época sonaba revolucionario, pero no era más que regresar al diseño original de Dios. No me cabe duda que los varones del siglo I debieron haber quedado boquiabiertos al leer este mandato. Si ellos debían sujetarse también a sus esposas, a sus hijos y a los hermanos de la iglesia en general, significaba que el concepto iba mucho más allá de la simple obediencia. Perfecto. O sea, si uno traslada este concepto desde el ambiente militar, toda la gente entendía simplemente obediencia. Y claro, se trasladaba a la mujer y a los hijos. La mujer y los hijos le deben obediencia al hombre, punto. Hasta ahí llegamos. Pero cuando Pablo habla de esta manera, y como era evidente en aquel entonces que el hombre no iba a obedecer a la mujer, entonces ¿a qué se refería el apóstol? Tiene que haber significado algo diferente. Y por lo tanto, eso es lo que nos queda ahora entender. ¿Qué pretendía decir Pablo con esto de someterse? Si no se refería específicamente a la obediencia, tiene que haber habido algo más. Y por supuesto, eh, los hombres tienen que haber quedado mal en la iglesia, tienen que haber quedado con una cosa de chita. Este cristianismo es más difícil de lo que yo pensaba. Y miren qué curioso, que en otras palabras, casi lo último que se convirtió al cristianismo fue el hogar, la forma, la estructura familiar, porque se había deformado tanto con el tiempo que la gente había perdido de vista completamente el diseño original de Dios, donde el Señor los creó iguales, pero diferentes en función, donde los creó esencialmente igual de responsables ante Él, igual de señores ante la creación y con las mismas capacidades y talentos. Entonces no tiene derecho ni el hombre sobre la mujer en oprimirla, ni viceversa. No hay ese derecho. La búsqueda del dominio es considerado, desde el punto de vista de la Biblia, un pecado. Pero claro, el hombre, como tiene más fuerza física, lo hizo desde el principio y deformó a tal grado las sociedades que para estos hombres del siglo I, cuando Pablo lo único que hace es volver al origen, lo encuentran ellos revolucionario. ¿Me siguen este hilo de pensamiento? Y para nosotros hoy, hermanos queridos, 2000 años después de Cristo, ¿cómo es posible que todavía suene esto medio revolucionario? Yo me pregunto, ¿cómo es posible que si no fuera por la fuerza, por la cantidad de cosas que han hecho las mujeres, todavía seguiríamos con sociedades opresoras en muchos sentidos? Eso es para que ustedes vean que la iglesia no ha logrado cambiar las sociedades completamente como debería.
Por supuesto que las ha permeado. Claro que sí. Nosotros tenemos una cultura de hace 2000 años en Occidente, judeo-cristiana, pero la iglesia se acomodó demasiado al status quo. Se acomodó a agradar a los reyes para estar bien con el poder político. Se acomodó a los hombres que tenían el poder económico y el poder político, los varones me refiero, y por lo tanto no les iba a poner esto como la prédica de todos los domingos. Más bien se acomodó a eso y dijo, no, 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 si el cristianismo, las cosas sociales no las cambia mucho, solamente tenemos que ser mejores personas por dentro, pero las estructuras sociales el cristianismo las deja igual. No es así, pero la iglesia lo hizo. Y alguien podría decir, ah, pero es culpa de la Iglesia Católica. No, hermanos queridos. La Iglesia reformada, cuando vino la Reforma Protestante, hizo muchísimos cambios teológicos, de forma y de todo. Pero una de las cosas que prácticamente no cambió fueron las estructuras familiares. Entonces, esto es algo del pecado de la humanidad. Unos se benefician con ciertas cosas y lo mantienen el status quo a costa de otros. Siempre ha sido así. La pregunta es si nosotros, tratando de estudiar la escritura tal cual está, vamos a seguir con esas formas o vamos a hacer los cambios que de verdad se requieren. Y así llegamos a la pregunta 5, donde Sandra tenía algunos temas, ¿no es cierto? Resuma los 5 principios mencionados sobre la protección que representan las relaciones jerárquicas. Adelante, Sandra. Destruya esto. Alégueme. No, no era con intención de animar, no, no era eso. De hecho, me quedó como bastante claro el concepto, pero no sé si podría decir que están mencionados 5 principios. A lo mejor soy yo, y bueno, y Oscar también me dice que no vio 5. Eh, entonces, o sea, entendí como que finalmente la actitud de sujeción no es algo que es natural en los humanos en realidad, y que finalmente todos estamos como llamados más bien en nuestro cuerpo, nuestra naturaleza carnal a ser rebeldes. ¿No? Eso más o menos entendía que era, pero ya como los principios decir 5, porque decía de los hijos que se someten a los padres, que lo hacen de corazón dispuesto, están como cubiertos con protección física, emocional, espiritual. Al igual, cuando los esposos hacen sumisión, no solo, los dos, en ambos ámbitos, la mujer que no pelea como por el dominio, y así tiene la posibilidad de estar, esa protección sea, que pueda ser guiada, cuidada y sanada por su esposo y viceversa, que el hombre entienda su papel en la familia y, y el que a la vez es estar sometido y sujeto a Dios y al pastor, que no debe ser considerado solamente como alguien más, sino como para nosotros debe ser una autoridad espiritual que ha sido delegada por Dios. Entendí esos 3 puntos, pero no sé cómo enumerar principios. Ese era mi punto. Ok, ok, Sandra, no te preocupes. Lo primero en esta pregunta es entender que aquí hay 2 cosas que tienen que ver con las relaciones jerárquicas. Dos declaraciones de base. Lo primero que tenemos que aprender es que esta actitud de sujeción no es natural, lo mismo que tú dijiste, no viene con nosotros. Eso se perdió en la caída.
Lo natural es la rebeldía y la independencia, fruto de la soberbia, el egoísmo y todo eso. Lo que nos lleva a la lucha por el dominio, con el fin de lograr nuestros propios fines y un sentido de seguridad. De manera que eso es lo primero que necesitamos nosotros entender y aceptar. Esto es algo que viene con nosotros. La psicología lo ha deformado bastante, tratando de hacernos sentir menos culpables. El cristianismo, desde mi perspectiva, no lo predica con suficiente fuerza en el presente. Y yo trato de explicárselos ahora con la mayor claridad posible. Ustedes, mis hermanos, vienen con un chip defectuoso, igual que yo. Todos nacemos así. Nacemos con un chip de rebeldía. Y si nosotros tratamos de bajarle el perfil a eso, de reírnos de ese tema, porque en el fondo es un problema de todos, entonces mejor nos reímos del asunto, de hasta celebrar quién es más rebelde, al fin de cuentas nos hacemos un flaco favor, porque Dios va a seguir trabajando en nosotros para limar esto, para cortarlo, sacarlo de nosotros. Entonces, si no lo entendemos, vamos a luchar contra Dios. Entonces, hermanos míos, una cosa es ser el pescado que sube la corriente en relación con la sociedad. Ahí nosotros somos contraculturales. Otra cosa muy diferente es hallarnos luchando contra Dios cuando Él quiere perfeccionarnos. Esta es la primera cosa que necesitamos entender. Lo segundo es que junto a esta sujeción que es transversal, no es de los varones sobre los demás, Dios estableció relaciones jerárquicas con el fin de enseñarnos acerca de la protección contenida en la sumisión y el peligro de la rebeldía. Y entonces uno dice, a ver, pero ¿cómo es la cosa? Si la sujeción es transversal, ¿cómo pueden haber relaciones jerárquicas? Bueno, precisamente porque en toda relación el someterse uno a otro transforma una relación en una jerarquía y uno que es el menor. Y la lucha de nosotros debe ser por ser el que se sujeta, no el sujetador. En otras palabras, cuando nosotros estamos en la iglesia, siempre va a venir alguien después de nosotros, alguien que se convierte después de nosotros. En ese sentido, tú eres mayor que el que está recién llegando. Y por lo tanto, ese menor que tú debe sujetarse a ti para que tú lo puedas discipular. Esa es la primera sujeción en la iglesia. Cuando uno se casa, la mujer debe sujetarse al varón y el varón debe sujetarse a la mujer. Y ahora tenemos que entender entonces qué es eso. Y cuando tienen hijos, los dos tienen que sujetarse a los hijos para poder criarlos, sacarlos adelante. Cuando estamos en un trabajo, tenemos que sujetarnos al jefe y debemos hacerlo con alegría, con buena onda. Todos debemos aprender a sujetarnos a Cristo, imitando cómo Él se sujetó a nosotros, llegando hasta la muerte de cruz. Es decir, las relaciones jerárquicas están establecidas para, precisamente a través de ellas, limar el problema de nuestra rebeldía, de nuestra soberbia, y protegernos. Así que estos dos puntos, que son establecimientos de base, miren, tienen que darle vuelta, tienen que meditar en ellos, hermanos, una y otra vez. Y cuando estamos acá, vemos estos 5 principios, le llamé principios, pero bueno, podríamos llamarlo incluso ejemplos. Pero como no son solo ejemplos, porque les pongo al lado el principio, prefiero mantener la palabra principio, Sandra, y son estos 5. La rebeldía contra superiores humanos indica un corazón dispuesto a la rebeldía contra Dios. Este es un principio. Yo me imagino que ustedes han conocido personas que no duran nada en los trabajos, que siempre tienen problemas con alguien. Y por supuesto, cuando salen de los trabajos, le echan la culpa a medio mundo. Ellos nunca son los culpables. Bueno, si ustedes analizaran cada una de esas situaciones, se darían cuenta que esa persona de seguro tiene problemas con la autoridad. ¿Por qué? No sé, pues a lo mejor tuvo un mal papá y ese papá
le recuerda cada vez que hay alguien que ejerce autoridad sobre él, entonces se rebela contra eso, o tuvo problemas con la mamá y entonces cuando tiene una jefa madre, una jefa mujer, quiero decir, es terrible para esa persona, no puede someterse a ella y va a sacar chispas, lo que sea, mis hermanos. Pero el problema, aunque tengamos un jefe malo, es el problema de sujetarse. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos en un trabajo y nuestro deber es sujetarnos. Después vemos si el jefe es bueno o es malo. Y si el jefe es muy malo, bueno, tal vez se justifique salir de ahí, pero no uno y otro y otro y otro trabajo. No puede ser a cada rato, que siempre los jefes son malos y yo soy la víctima. Dos, el intento de dominio y manipulación entre seres humanos habla de un corazón propenso a intentar hacerlo también con Dios. De hecho, ese es el trasfondo de la idolatría. La idolatría no es otra cosa que tratar de manipular a Dios. Como el Dios verdadero no se le puede manipular, entonces los seres humanos crearon dioses a su imagen. Los tallaron, los esculpieron, hicieron los rituales, imitaron los rituales verdaderos y establecieron las reglas para decir cuándo Dios contesta. Y como de eso se aprovecharon los demonios, entonces en efecto, de vez en cuando tienen contestación. Y se establecieron los cultos desde lo más antiguo. Pero es una forma de tratar de manipular el ámbito de lo sobrenatural. Al único, hermanos míos, que no se puede manipular es al Dios verdadero. Pero todas las demás fuerzas de la naturaleza, de una manera u otra, sí se pueden manipular. Ese es lo que uno puede aprender en la magia blanca, la magia negra y la magia verde. En todas ellas hay un intento de manipulación. Cuando un hijo se somete voluntariamente a la autoridad de sus padres, o sea, entendiendo este concepto, seguramente porque se lo enseñan en la escuela dominical, lo hace con agrado, no por fuerza. Los está honrando y recibe la protección física, emocional y espiritual que Dios delegó sobre los padres para criar a los hijos. Aquí hay un principio también. Dios delegó una autoridad especial sobre los padres para criar a los hijos. Esa autoridad no la tiene nadie más. No lo tienen los profesores, no lo tienen los médicos, no lo tienen los pastores. Nadie tiene esa autoridad sobre los niños, solo los padres. Y si nosotros ejercemos bien esa autoridad, realmente hay protección en todo sentido. Pero para eso los niños tienen que aprender a someterse con agrado a esa protección, a ese paraguas. Alguien tiene que enseñárselos, no a gritos, por supuesto. 4, cuando la esposa está siempre en pugna con su esposo, se rompe otra vez este paraguas de protección que Dios delegó al varón porque le dio el trabajo de ser cabeza. La mujer, por necesidad, podría tener que tomar este rol si el varón está ausente. Pero si el varón está presente y quiere ejercer este rol, si la mujer se lo quiere arrebatar, como hizo Eva con Adán, se produce se repite el problema de Edén. 5, cuando para nosotros el pastor es solo una persona respetable, y les puse este ejemplo, porque todo lo anterior es lo que la gente trae a la iglesia. Todo lo anterior es la manera en que vivimos. Entonces, cuando llegan a la iglesia, el pastor es una sugerencia. O sea, el pastor no es una persona que para nosotros vaya a ser alguien que nos puede decir lo que debemos hacer. Y fíjense que estoy hablando desde mi perspectiva, por el tipo de iglesia que yo formé. Porque si ustedes se criaron en iglesias de corte pentecostal, el asunto es bien diferente. En la iglesia de tipo pentecostal, la autoridad del pastor es mucho más valorada. De hecho, en algunas iglesias es incluso militaresca. Les dicen mi pastor como si fuera mi sargento, una cosa así, ¿verdad? Y entonces, ese esquema en la iglesia de corte más como la mía, que es un corte más carismático, sí, pero no tan tradicional pentecostal,
los pastores tratamos de salirnos de ese esquema tan jerárquico, pero la gente lo interpretó al revés y se transformó en un asunto de, bueno, si no tiene esa jerarquía de la iglesia pentecostal, entonces no le voy a hacer caso en nada. Y se fueron al otro lado. Y pasa eso enormemente. Entonces, cuando yo le digo, hermano, hermana, usted está mal haciendo esto, este, no debe continuar con esta forma de vida. Me dicen, ¿y quién es usted para decirme eso? O yo les digo, ¿sabe qué? Su pecado es inapropiado y usted debe cortarlo ya, o si no, no va a poder permanecer entre nosotros. ¿Me está echando? ¿Quién se cree usted para echarme? Este es un lugar público. ¿Quién se cree usted es el dueño de esto? Entonces, esos corazones rebeldes, mis queridos, es por todo lo anterior. Del 1 al 4, viene al 5. Entonces, les digo con todo cariño que si ustedes ven este síntoma en una persona en la iglesia, el síntoma del 5, es porque seguro vive del 1 al 4 también. ¿Ya? En otras palabras, y como resumen, lo que está ahí en negrita, la rebeldía nos expone a los resultados naturales de un mundo caído y de un mundo espiritual malvado. La rebeldía está en el corazón de Satanás. Es al final lo que le hizo caer, porque él primero cayó por orgullo, lo cual se manifestó en rebeldía. Y Dios le dijo, no puedes permanecer más en tu rango de querubín amado. Tendrás que irte. Y ahora ya no eres Lucero, el que trae la luz, sino Satán. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Te quedó más claro, Sandra? Sí, sí, pastor, muchas gracias. ¿Alguien más quisiera decir algo? En la número 1 yo había agregado un punto que vi y yo puse, si el ser humano es capaz de ser rebelde contra sus superiores como los jefes laborales o sus padres, los cuales son visibles, sin duda lo hará contra Dios que no lo ha visto, al presentar como ser humano un corazón dispuesto. Eso es Muy parecido a bien. la palabra. Perfecto, Mitchell. Lo tomaste bien. De eso se trata. Es como cuando un jefe le pide a su subalterno que mienta por él. Y el subalterno le dice, no, jefe, porque si yo puedo mentir por usted, también le puedo mentir a usted. Y esa es una frase para el bronce, ¿no es cierto? Pero la verdad es que si tenemos eso bien metido en el corazón, eso es la verdad. Si nosotros podemos mentir por alguien, también le podemos mentir a ese alguien porque nos transformamos en mentirosos. No importa las disculpas. Y lo mismo acá. Si nosotros sentimos rebeldía contra toda forma de autoridad, a menos que, y ahí vienen las disculpas, nos traten bien, nos recompensen, nos reconozcan, nos hagan sentir en casa, nos hagan esto y aquello. Entonces, o sea, tengo que pedirle, por favor, que usted haga lo que tiene que hacer. Eh, Mejor sería que cada uno nos analizáramos. Hay que aprender a ser jefe, sí, pero hay que aprender primero a ser subalterno, porque obedecer a otro nos cuesta, a todos nos cuesta. ¿Alguien más quiere decir algo? Ya estamos terminando. Y Ay, esta pastor, debería ser una de esas clases que saca chispas. ay, pastor, yo la verdad, no, o sea, fuera de orar y cubrir a mis pollos, o yo no sé cómo hacer cómo bajarle la rebeldía a mi hija a veces. Siento que es tan pequeña, pero es tan rebelde y trabaja mi paciencia a 1000 por hora. Así es. Y se va a poner peor. Qué lástima. Sí, porque hoy lo comparo con el Sebastián y, ¡ay, señor! Sí, sí, sí. Bueno, criar es un arte. Mejor no dar consejos
livianos, pero les animo mucho a estudiar los proverbios donde se habla de crianza. Ahí está ese famoso proverbio que a muchos les saca de roncha, de que la vara es necesaria para el hijo rebelde, para el que... Porque, hermanos, criar es en cierta manera parecido a domar a un potro. Al potro no le gusta ser domado, pero finalmente le hace bien y necesita que se le quebrante ese orgullo, esa independencia. La vara era literal en la antigüedad, o sea, era darle palos. Hoy en día, sean creativos, hay muchas maneras, pero necesitan establecer formas de disciplina consecuentes. De lo contrario, sus hijos que llevan la rebeldía en el corazón, igual que todos nosotros, se les van a subir a la cabeza. Vicky o Andrés y después Felipe o Claudio. Ya quería a través, la Nati me hizo recordar algunas cosas de anteriores. Y claro, efectivamente, todos venimos con esa rebeldía y nos cuesta. Cuando mi hijo era muy chico, así era como, también tuvo su tiempo. Entonces, la forma en que yo le expresé que no debía ser rebelde era como yo le enseñaba que yo era como ese tutor, ese palito que se pone en las plantas cuando se van para el lado, que los amarran. Entonces yo decía, yo soy ese palito, cuando tú te vas para el lado, yo te llevo nuevamente a este centro, y por eso te disciplino, y disciplinarte significa amar. Si no te disciplino es porque no me importa, cosas así. Entonces me acuerdo que era súper repetitiva, y era como súper así como, y una vez fue a un cumpleaños, entonces llegó muy enojado, pues, entonces me dice, estaba chico, pues tenía como 5 años, y me dice, oye, me dice, mamá, me dice, ¿sabes que el cumpleañero parece que le falta disciplina? Me decía. Él mismo se daba cuenta que en el fondo le faltaba el palito, me decía, porque en realidad él veía lo otro. Y eso me sirvió para ir diciendo así como siendo súper constante, pero efectivamente, en la medida que fui siendo, o sea, que fuimos siendo después con Andrés súper claro en el amor, que esto era por amor, que no era por querer ser mala, ni poner horario, quitar el play, la pantalla, etcétera, y que también nos costó mucho, pero al final, después yo creo que uno tiene recompensas, cuesta mucho, pero uno tiene que ser súper consciente de hablar. Yo me acuerdo cuando llegamos a la iglesia, Agustín ya tenía 9 años, o sea, 8 o 9 años, una cosa así. Él decía, no existen pecados chicos ni pecados grandes, existen pecados. Entonces eran como pequeñas frases que yo le lanzaba, que hasta el día de hoy se acuerda, y esas cosas como que lo fueron, que era amor en amor, no era Claro, uno ve hacia atrás, todo esto y nosotros lo fuimos conversando con Andrés los 5 puntos, que todo esto lo vivimos, todo, y algunas veces en el fondo igual decíamos, qué increíble cómo el Señor también te va transformando la mente y la forma de pensar y la forma de vivir, la forma de reaccionar. Entonces, nosotros decimos, si hubiésemos conocido mucho antes, incluso hubiese sido todo mejor, pero gracias a Dios lo conocimos. Está esto. Gracias, Viquita. Las experiencias de uno nos ayudan a todos, así que gracias por contarlo. Dale, Andrés. De hecho, eh, ahora conversando el tema, lo conversamos estos 5 puntos, pero me hizo remontarme al año 2010 cuando yo llegué a la iglesia y, y ella me invitó a participar en la iglesia. Entonces yo llegué como súper contenido, era una piedra yo. La verdad es cosa que mi forma era, venía del mundo. Y le decía, ¿por qué tú le cuentas la vida mía al pastor? Porque ves que predica, me está diciendo a mí. ¿Ah? A ese nivel, uno viene tan dañado que piensa que le están hablando a uno. Y así como, es así como me he ido transformando en el tiempo, y le estoy hablando una buena cantidad de años atrás. Eso era como, Así es, pues, Andresito.
La pura verdad. Bueno, qué bueno que te amansó el Señor. Y te habló. Felipe, ¿querías decir algo? Sí, pastor, o sea, más que decir algo, quería como preguntar algo. Lo que pasa es que cuando nosotros estábamos leyendo el libro nos salió, por lo menos a mí, una duda, y era cómo, o a lo mejor algún ejemplo para poder entenderlo, pero cómo uno someterse a los hijos, porque en el fondo uno se entiende que los hijos deberían someterse a los padres para obviamente disciplinarlos, enseñarles y todo, pero cómo uno se puede someter a los hijos, o sea, obviamente el amor, el respeto y todo, pero no sé si no sé si habrá algo más o no sé, esa es la duda que tengo más que nada, más que todo. Gracias, Felipe, por levantarlo. Sí, creo que es importante aclarar eso. Someterse, hermanos míos, es lo que vamos a definir ahora, precisamente, que es el trabajo de amor para beneficiar al otro. Entonces, cuando tú, por ejemplo, te levantas en la noche, cuando eran pequeños, te levantas en la noche y dejas de dormir para cambiarles el pañal, eso es someterse. Eso es hacer un trabajo de amor, que si no lo hicieras, el niño quedaría dañado. Y hay muchos niños a los cuales no se les hizo eso y tuvieron que salir adelante solos y que quedan dañados, ¿no es cierto? Pero ¿por qué algunos niños vienen de lo que llamamos hogares funcionales? Porque hay padres que se someten a ellos, que trabajan, que no se van de parranda, que no se gastan el sueldo para poder ellos vivir, trabajar, o sea, estudiar, comer, tener un hogar, tener la calefacción. Eso es someterse a ellos. Y eso es lo que a veces los niños dan por sentado, como si eso viniera de fábrica. Y no se dan cuenta que los papás se están sometiendo a ellos, están haciendo algo que tal vez no les gusta hacer, pero lo hacen por amor. Cuando Cristo vino al mundo, Él no se sometió a nosotros en decirle, a ver, Pedro, a ver, Juan, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué debo hacer? No, Él sabía lo que tenía que hacer y Él mandaba y Él les decía a ellos lo que tenía que hacer. Pero el hecho de encarnarse, de dormir con ellos, de enseñarles todos los días y finalmente, a pesar de los errores de ellos y de su incomprensión, llegar hasta la cruz por ellos, eso es someterse. Así que no tengas cuidado, tú te has sometido muchas veces sin saberlo a los hijos, muchas veces. Ahora lo estás sabiendo y ellos deben algún día entenderlo. Gracias, pastor. Bueno, en el fondo es con amor, o sea, jugar con ellos, pasar tiempo con ellos y obviamente todo lo que conlleva también el sacrificio que va detrás también. Exacto, así mismo es. Ahora vamos seguramente a algunas definiciones, vemos qué más tenemos. ¿Por qué decimos que la actitud de Cristo explica el concepto de sumisión? ¿Qué significa entonces? Es lo que estábamos conversando, ¿no es cierto? Así que la vamos a responder de una vez. La definición de sumisión es la actitud de Cristo, eso es. De todos estos pasajes que estaban ahí y que ustedes tenían que leer, seguro, este es el que a mí más me gusta, sin duda. Filipenses 2, 5 al 8. Un título que se le puede poner a este pasaje y que una persona lo hizo ya, escribió un libro con ese título, Bill Hybels, uno de los pastores con una iglesia enorme en Estados Unidos, él escribió un libro que se llama Descendiendo a la Grandeza. Parece un juego de palabras contradictorio, ¿no es cierto? Porque cuando uno va hacia la grandeza, asciende en el mundo. Pero en el reino de Dios uno desciende a la grandeza. Precisamente porque la actitud de Cristo es el cual siendo a la imagen de Dios, el cual siendo Dios no se aferró a eso, sino que se despojó. Una mejor palabra sería se humilló y tomó forma de hombre, forma de siervo. Y en esa condición se humilló otra vez, haciéndose obediente y hasta la muerte. Ese proceso
que se llama correctamente descender a la grandeza, es lo que Cristo quiere ver en nosotros. Por eso que Pablo, con mucha sabiduría, escribe en Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir o esta actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual, y ahí empieza a explicar. ¿Me siguen? O sea, en el cristianismo, la pauta es Jesús. Lo que Dios espera que seamos es Jesús. ¿Quieres saber cómo Dios quisiera verte? Mira a Jesús. Léelo en los evangelios. ¿Cómo debo comportarme? Mira a Jesús. ¿A quién debo parecerme al final de mis días? Mira a Jesús. Eso es la actitud de Cristo. Filipenses 2:5 al 8, de todos esos pasajes, y todos aportan, pero ese es la estrella, sin duda. Y ustedes le pueden poner al lado, descendiendo a la grandeza. En resumen, Jesús está en una constante actitud de beneficiar, de servir, de hacerse aquello que va a bendecir a sus amados. Ustedes deben saber por el libro de Hebreos que Jesús es ahora nuestro sumo sacerdote e intercede constantemente por nosotros. Así que, hermanos míos, Él continúa con esta actitud. Él sigue haciendo lo que no debería hacer, no tendría por qué hacer, interceder por nosotros ante el Padre, para que nos vaya bien, para que seamos cuidados de todo lo que vivimos diariamente. Eso le significa un costo, pero está dispuesto a pagarlo. De esa manera nos enseña que para someternos a otros con alegría necesitamos un compromiso de amor, porque va a haber un costo que hay que pagar. Cuando nos sometemos a los hijos, el amor es como espontáneo. Nadie nos enseña eso, pero al verlos ahí todos chiquititos, esa bolita de carne y todo, y que depende totalmente de nosotros, ¡fua! El corazón se desborda y sentimos ese amor. Y entonces como que, igual que Felipe, ni siquiera nos damos cuenta que estamos sometiéndonos a esa bolita de carne para su bienestar. No nos damos cuenta, creemos que es como obvio, pero no, estamos haciendo lo que hizo Cristo por nosotros. Estamos descendiendo a la grandeza. ¿Ok? Es menos natural cuando lo hacemos con la esposa o el esposo, o con un jefe en el trabajo, o con un amigo. Someternos para beneficiar a otro ser humano es mucho más raro. Como que quedó en nosotros, en el instinto, el tema con los hijos. Pero con otro igual, un prójimo, es más raro. Nos cuesta mucho más. Las 7. Se dan algunos ejemplos en el libro, sobre todo de cortesía o cortejo del hombre hacia la mujer, pero les puse aquí una palabra que seguramente ustedes han escuchado alguna vez, la prueba de amor, ¿no es cierto? Bueno, en el cristianismo la prueba de amor existe, pero es muy diferente a lo que hay en el mundo. ¿Quién quisiera contestar estas 7? Yo puse que la sumisión, bueno, además de las actitudes anteriores, que todas las que comentó usted, las que están ahí en el punto 3 del libro, dice que la sumisión es un constante pensar, orar y actuar para el desarrollo de los demás en la familia, una disposición al servicio más allá del deber o de la propia conveniencia. Exacto, José. Gracias. Gracias, sí. Y por eso les pongo estos pasajes que estaban en el libro, que es bueno que los recordemos. Mateo 5:47 al 48. Este pasaje para mí es un pasaje extraordinariamente notable del Sermón del Monte. Es tan importante que para mí fue mi tesis en el seminario para sacar el grado con el que salí. Este pasaje. Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Esa pregunta, ¿qué hacéis de más? El cristianismo, mis hermanos, es hacer
algo más, no lo que se espera. Ser una persona honrada es lo correcto. No mentir es lo correcto. Cuidar a los hijos es lo correcto. Obedecer a los jefes es lo correcto. Pero ¿qué hacen ustedes? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacéis de más? ¿Cómo van a ser tan mediocres de quedarse con lo correcto y no ir por más? ¿No hacen también así los gentiles? Le dice Jesús a sus compatriotas. ¿No somos nosotros hijos de Abraham, hijos del pacto? ¿Y en el fondo nos vanagloriamos por hacer lo que hace todo el mundo? ¿Qué onda? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Vayan por más. ¿Me siguen? O sea, ¿qué sería en el trabajo, por ejemplo? Si obedecer al jefe es lo normal, es lo bueno, es lo correcto, ¿qué sería hacer algo más? Solo como para enseñar. Hacerlo con buena voluntad, con disposición, dispuesto a ayudar en lo que Él nos solicita. Exacto. ¿Cuál es la actitud general del trabajador en nuestro país? Hago lo que se me pide y hasta ahí, porque no me pagan por más. No voy a hacer más porque después el que se lleva la gloria es él. No voy a trabajar de más porque después nadie me lo agradece. Esa es la actitud general. Pero uno debería como cristiano decir, yo trabajo, es un privilegio trabajar, Dios me ha provisto trabajo. Mi nombre está en este trabajo, por lo tanto lo que yo hago lo voy a hacer bien. ¿Quién se lleve la gloria? Da lo mismo, porque Cristo es el que está viendo. Él levantará al que Él quiera. Yo no tengo que pelear con nadie por un puesto. Entonces, hermanos míos, la pregunta sigue en pie. ¿Qué hacéis de más? Yo les animo a grabarse esa pregunta y empezar a analizar su vida. Y si ustedes están haciendo lo justo y necesario, Cristo les diría, ustedes son mediocres, son del montón. Y les preguntaría, ¿están dispuestos a ir un poco más allá? Cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, y ese versículo es muy importante, porque Judas estaba ahí presente, y recalca Juan que ya se le había metido en el corazón a Judas el tema satánico para entregar a Jesús. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, mira el contraste. Judas está ahí presente. Se le metió Satanás en el corazón. Versículo 3, Jesús sabe quién es y sabe que tiene todo el poder y sabe que va a volver al Padre y de qué manera. ¿Qué esperaría uno en el versículo 4? Tomó a Judas del cogote y lo hizo papilla. Pero en cambio, versículo 4, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Esa fue la última oportunidad para Judas. A Judas también le lavó los pies, hermanos míos, no solo a Pedro. Entonces, cuando él preguntaba a los discípulos, ¿qué hacéis de más? Él lo hizo. Él nos enseñó qué es dar un paso más de lo esperado. Entonces, someterse es verdaderamente la prueba de amor. Es ir más allá de lo esperado. En este capítulo descubrimos una clave para el ejercicio de la sumisión y nos queda esta y una pregunta más, me parece, y terminamos.
Así es que, a ver, ¿quién le pido? Ah, la Eli, llegó, muy bien. Responde entonces la otra. Llegué, estaba escuchando todo atentamente. Buenas noches. Bueno, Eh, es muy importante la clave en nuestra relación diaria con Dios, nuestro acercamiento con Él el día a día, eh, estar con Él todos los días de nuestra vida. Y estando con Él va a cubrir todas nuestras necesidades y también para nosotros va a ser mucho más fácil poder de forma natural someterse, entregando amor, servir con amor al prójimo y a nuestra familia, obviamente. Y, y justo practicar y tener el carácter de Cristo, el carácter de Jesús que entregó tanto, tanto con amor de servir. Y eso es lo que tenemos que tener, el Espíritu de Jesús en nuestro corazón y estar afiatado con Dios todos los días. Y con eso vamos practicando, vamos a poder llegar, como tú dijiste ahora, mucho más allá. excelente, Eh, Eli. Bien sí, dicho. Y como tú te habrás dado cuenta, decirlo es mucho más fácil que practicarlo. sí. Y por eso, para poder practicarlo, la clave, como tú bien dijiste, es esa relación con el Señor. Porque en el Señor, en intimidad con Él y llenos del Espíritu Santo, vamos a poder hacer lo que aquí simplemente parece teoría, parece una linda teoría, ¿no es cierto? El amor, y a todos nos gusta pronunciar la palabra amor, pero a la hora del hacerlo, se nos sube el ánimo, se nos sube el orgullo, el egoísmo, la rabia y todas las cosas, y entonces no lo hacemos. La intimidad con Cristo es la clave, es la diferencia. ¿Podrías leerlo, Reina? Sí, la clave que estamos enfatizando una vez más en este capítulo es la importancia de nuestra relación con Dios. Mientras más intimidad con el Señor, más satisfechas estarán nuestras necesidades personales. De esa manera, no necesitaremos que una persona las satisfaga y seremos libres para dar y recibir sin dependencia, sin coartar, sin presionar. Mientras más llenos estemos del amor de Dios, más fácil será amar a otro libremente, porque sí, sin merecimientos, sin intercambios o arreglos comerciales. Mientras más perdonados nos sintamos, más dispuestos estaremos a perdonar. Mientras más llenos del Espíritu de Dios, más se manifestará el carácter de Jesús, manso y humilde, un líder delicioso de seguir. Mientras más llenos de los intereses de Dios, menos importantes se vuelven los nuestros y más libres seremos para percibir las necesidades de los demás. Muchas gracias. Y última pregunta, la pregunta número 9. ¿Qué significa que la sumisión nos libera y nos protege? Oscar, ¿la tendrás tú? Aquí estamos. Sí, bueno, la sumisión nos libera y nos protege. ¿Qué significa? Que la sumisión nos libera del yugo de nuestros propios deseos egoístas. Como, es como la manifestación del carácter de Jesús en el servicio y el amor comprometido. Eso, en términos prácticos, significa que el estar en sumisión hace que nuestros deseos terrenales y carnales como que estén, valga la redundancia, sometidos o minimizados en pro de estar, digamos, dispuestos, claro, exacto, dispuestos a servir al Señor, ¿no? Algo así. Perfecto. Muchas gracias. Como tú bien lo manifestaste, parece una contradicción que la sumisión nos libere, porque la sumisión es precisamente colocarse un yugo, pero esto es revolucionario, porque pasa esto que Dios dice, es el descenso hacia la grandeza. Cuando Dios ve esta actitud de descenso, Él nos hace subir. ¿Y qué es lo que hace subir?
que ahora, como nosotros nos atrevimos a servir, todos nos van a obedecer. No, que como nos atrevimos a descender, Él llena nuestras necesidades personales y nos da la alegría del servicio. Fíjense lo que dice. ¿Qué es el reino de Dios? No es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Eso es el reino de Dios. Entonces, cuando uno piensa en el reino de Dios, los discípulos pensaban muchas veces en qué cargos iban a tener, qué reinos iban a tener. Y Jesús le trató de enseñar una y otra vez, lo que ustedes van a tener es justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Entonces, cuando Él nos llena de eso, nos libera. ¿De qué? Del egoísmo, del orgullo, que aunque viene con nosotros de fábrica, eso sí que nos oprime. Nos oprime, hermanos míos, el estar compitiendo siempre para destacar. Nos oprime el tratar de manipular a los demás para lograr nuestros deseos. Nos oprime el tratar de dominar en la casa para que se hagan las cosas como yo quiero. Nos oprime el salir a la calle y que la gente nos quiera hacer daño y que vivimos siempre a la defensiva. Todo eso nos oprime. Cristo nos libera porque nos dice, descansa, descansa en mí. Yo te doy paz, te doy gozo y yo haré justicia. Descansa en el Espíritu Santo. Eso es descender a la grandeza. Solo Dios puede hacer eso. Es un milagro, hermanos míos. No es algo que vas a experimentar así porque el pastor te lo acaba de decir. No, eso lo hace solo el Espíritu Santo. Pero la actitud del descenso es algo que hay que asumir. Me gustaría decir una cosita. Dígale. Ya que estamos hablando de esto de que la sumisión es una palabra tan difícil, ¿cierto? Sobre todo para las mujeres, porque a veces, muchas veces hemos sentido que somos más vulnerables, que somos más débiles en algunos aspectos. Entonces, como que le tenemos miedo a esta palabra sumisión. Pero hay que entender que el versículo que habíamos leído hace un rato atrás dice, someteos. Si lo buscamos en una versión contemporánea, más actualizada, dice sométanse. O sea, no hay elección, este es un mandato. Hay que someterse en amor al otro. Ahí lo estuvimos viendo durante toda la lección. Pero si de alguna manera el varón trata a la mujer como un vaso más frágil, como a su ayuda idónea, con autoridad espiritual, pero no con autoritarismo, que son cosas bastante difíciles y realmente radicales, y la trata como a la reina de la casa, créame que esa mujer se le va a someter. Porque es lo que la mujer necesita. Sentirse amada, sentirse valorada. Entonces, si usted hace eso con su esposa, la sumisión de la cual estamos hablando bíblicamente, ¿cierto? Es inmediata. Y es no en obligación, sino que es abriendo el corazón y dándose al otro. Es mucho, mucho más fácil de lograr. Por lo tanto, los varones que tienen el rol delegado por el Señor para ser el guía espiritual de la casa, tomen este consejo porque realmente creo que les va a servir. Muchas gracias, Isita. Creo que es bien importante, bien práctico lo que acabas de decir. En efecto, tanto a los varones como a las mujeres nos cuesta dar este paso extra de atrevernos a creer que esto sí funciona, que aquí hay un diseño divino que nos va a servir y no hacerlo a la manera antigua, con reticencia y decir, bueno, da tú el primer paso y después yo hago el siguiente. No, hagan ustedes cada uno lo que les toca con su mejor ánimo, creyéndole a Dios y deje los resultados en las manos del Señor. Yo me acuerdo que cuando estudié en Centroamérica, allá en Guatemala, este versículo lo decían siempre en la iglesia y los hombres le decían a la mujer, sométete o te somato. Y la verdad es que es un dicho
Es un dicho guatemalteco esto de somatar a la mujer, pero salía divertido, pero en el fondo es parte de la cultura. Y no funciona así. No funciona así. Realmente si somos cabeza, somos el que más sirve. La mujer no debiera someterse al hombre más que el hombre a la mujer, por ningún motivo. De hecho, el hombre tiene más responsabilidad delante del Señor. Pero alguien tiene que comenzar. Y en esta sociedad en que vivimos, esto es algo que deberían conversar, por supuesto, los novios antes de casarse y después practicarlo. Y verán o veremos cómo el Señor nos ayuda. Eso es todo por mi lado, hermanos queridos. Y escucho si hay alguna pregunta o comentario para terminar. Pastor, yo tengo una pregunta. Adelante. Puedo que abra un debate aquí, pero espero que no. En el versículo, en el punto, en la página 66, cuando habla de la pregunta 4, hay una serie de versículos. Hay uno que es 1 Corintios 14:34. Y ahí hablaba de que las mujeres no podían hablar en la iglesia, ¿cierto? Porque se veía mal y que tenían que preguntarle a su esposo después al llegar a la casa. Entonces, es como un versículo medio como fuerte, medio que no sé cómo se aplicaría también a la actualidad. Y en realidad esa era mi duda, pues cómo se podría como interpretar o es totalmente así, o en la época era necesario que fuera de esa forma. ¿Cómo traemos ese versículo ahora? Esa es la Mm, pregunta. Ya, es una pregunta más de interpretación bíblica, pero vale la pena que la trabajemos brevemente. Eh, Pablo daba respuestas y recomendaciones a las iglesias en distintas localidades conforme a lo que pasaba en las localidades. Por eso ustedes se van a dar cuenta que los consejos dados a Corinto no son lo mismo que a Éfeso o a Galacia o a qué sé yo. Entonces, una de las cosas que era más notorio en Corinto es que eh, las mujeres tenían un rol muy protagónico en los cultos paganos en aquella época. Eran las profetisas, eran las sacerdotisas usadas como prostitutas en el templo de Apolo. Entonces, la mujer pagana, sobre todo del culto pagano, tenía un protagonismo extraordinario. Y Pablo les dice a las mujeres de Corinto que ellas deben callar en el culto cristiano. No se lo dice eso a otras partes, en otras iglesias. Entonces ustedes me dirán, bueno, pero no importa porque está en la Biblia, vale para todos. No necesariamente, hermanos míos, eh, porque las iglesias de Éfeso, por ejemplo, no estaban enteradas de lo que se dijo en Corinto, hasta décadas después. Entonces, ¿cómo lo iban a practicar si no estaban enterados? No es por telepatía. Por lo tanto, Pablo estaba tratando de decir algo particular en Corinto. Y eso particular es que no se trajeran las costumbres del ambiente pagano de Corinto, donde las mujeres tenían un protagonismo muy particular, que no se hiciera esto en la iglesia. De hecho, también en Corinto es que Pablo enseña que la mujer debe estar cubierta, ya sea por su cabello o por un velo, por causa de los ángeles, dice. Y es interesante porque precisamente esas prostitutas sagradas del templo de Apolo, la mayor parte de ellas eran rapadas, se les quitaba el cabello. Entonces Pablo dice, bueno, si llegan estas mujeres, son bienvenidas, pero deben estar cubiertas por causa de los ángeles, porque no están ejerciendo lo que ejercían antes. Han salido de eso y están ahora bajo el dominio de Dios y los ángeles miran. Entonces, si uno interpreta el ambiente cultural, sociocultural y sobre todo en la lucha con el paganismo de cada lugar, uno entiende mejor lo que pasa y no trata de hacer
interpretaciones fáciles, como hoy, ¿verdad? Que dice la mujer, tomando esto demasiado literalmente, la mujer no puede enseñar, no puede predicar, no puede hacer ni una cuestión, ¿verdad? Apenas hablar en la casa. Entonces, eso es traer simplemente un aspecto patriarcal de la época ancestral al presente y no es realmente lo que el apóstol pretendía decir. ¿Me explico un poco más? Sí, pastor, excelente. Gracias. Si ustedes se han dado cuenta tal vez que en Éfeso, Pablo habla mucho más que en otras partes acerca de la brujería. ¿Por qué? Porque ahí estaba el templo de Diana. Y en el templo de Diana es donde se practicaba la mayor parte de la brujería o donde salían los libros de brujería para todo Asia Menor. Entonces el problema ahí era de una tremenda lucha espiritual. En cambio, el problema en Corinto era del templo de Apolo, la influencia. El problema en Atenas era de las filosofías. ¿Te das cuenta? El problema en Galacia era de los judaizantes. Entonces, en cada lugar el problema es diferente. Cuando Pablo le da las recomendaciones a Tito, Tito fue dejado para formar iglesia o establecer autoridades en Creta. No son las mismas, aunque se parecen mucho las cartas pastorales, no son las mismas que le da Pablo a Timoteo, que lo dejó trabajando en Éfeso. Entonces, eso es lo que uno tiene que estudiar para comprender bien las cartas. ¿Ya? Bueno, es un poquito, un barniz que les doy nomás, pero espero les sirva. Bien, pues, entonces quedamos hasta aquí y nos despedimos. Que pasen una linda noche. Buen viaje. Bendiciones, Muchas gracias. bendiciones. Buen Dios les viaje bendiga. para ustedes, Vaya bien. bendiciones. Gracias. Gracias. Chao, Chao, chao. buenas Como fotitos, noches. hartas. Sí. Chao. Chao, Vicky, chao, Andrés. Chao, Chao, chao. Chao. chao, que les vaya bien.